De nuevo con ustedes, amigos, en otro programa del Viajero Cuántico dedicado a la mente, al pensamiento, a la mente y al pensamiento y a lo que nuestra mente puede generar con nuestro pensamiento. Fíjense, esos poderes ocultos del pensamiento que pueden estar englobados en el psi personal o no, pueden generar desde fenómenos paranormales hasta fenómenos psíquicos. Entre otras cosas, lo que generan los pensamientos desde el punto de vista de nuestra invitada esta noche, en Begoña Benito Luema, eh, generan los egregores. Si ustedes se han preguntado alguna vez si realmente usted es libre, sus pensamientos, si o si está influenciado por alguna otra cuestión o alguna otra persona o algún otro grupo o colectivo, pues de esto también hablan los egregores. Esos seres o entes misteriosos, como dice ella, que el poder del pensamiento colectivo genera de alguna manera. Claro, en este caso el hablar sobre todo del pensamiento colectivo, de cómo tiene la fuerza para crear y modificar acontecimientos, tanto para el bien y para el mal. Y esto ya parece que está recogido en libros sagrados, como el libro de Enoch, ¿no? O sea, es algo que no es de ahora, sino que viene desde el principio de los tiempos. Pues sí, Begoña en su libro Egregores lo que hace es hacer también es un trabajo de investigación que le ha llevado bastante tiempo. Ella, conoce el tema porque escribió un libro, Guía Definitiva del Mal de Ojo, y otro gran libro de la muerte, entre otros, con lo que yo tuve la posibilidad de entrevistarla en su momento, y ahora con este de egregores conoce el tema. Ella vincula los egregores a la simbología y al pensamiento colectivo. Esto se puede ver desde distintos aspectos, si uno es más parapsicólogo o si es más psicólogo, o le gusta más el pensamiento, le gusta más el espíritu o el poder personal como dicen algunos, del astral. Vamos a ver ella qué nos dice esta noche en cuanto a esto, pero ya les avanzo yo que va sobre el pensamiento, desde luego. Y como nosotros somos, como ella dice, librepensadores también, pues sacamos este tema para que sean, desde el punto de vista de nuestros oyentes de libre pensadores, los que generen ese contenido a través de esta información que se les da a dar esta noche. Sí, pero ya nos dirá ella si el libre pensamiento no está o está también influido por esos egregores, que a lo mejor pensamos que somos tan libre pensadores y no lo somos tanto, ¿no? Ella nos explicará. Por supuesto, pues efectivamente, sin más dilación, vamos a dar paso a Begoña Benito Luema, que nos va a hablar de su libro Egregores, que desde luego va a dar mucho que pensar. Begoña Benito Esquinas es investigadora, escritora, conferenciante y directora y presentadora del conocido programa de radio El Mundo de las 13 Lunas, de Radio Alcoy Cadena Ser, desde el año 2006, o sea que ya lleva un poquito de tiempo, y al cual tuve el honor también de ser invitado una vez, porque tú también me entrevistaste a mí. No sé si era hablando de magia o no recuerdo ahora mismo, no sé, uno o dos veces creo que hemos hecho eso, pero yo había empezado conociéndote y entrevistándote con tus libros, sobre todo el primero que salió, el del mal de ojo, el mal de ojo, entonces en la radio, en el programa mío Tercer Milenio, y ahora fíjate tú lo que es las cosas. Creo que este también, el gran libro de la muerte, también tuve el honor de entrevistarte. Y fue pasando el tiempo y por tu programa pues han pasado, es mutuo, porque nos nutrimos muchas veces de los mismos compañeros también que han escrito libros y que han hecho cosas de todos los temas que los dos tratamos, pues desde Nacho Ares, Aldo Linares, Javier Pérez Campos, Manuel Fernández Muñoz, nuestro hermano Juan Manuel Fernández Muñoz. Todos pues han contribuido en que el programa tuyo dure tanto tiempo, las 13 lunas,
¿eh? Y que pues haya contribuido a que tú te veas pues inmersa en escribir libros de la temática de los que habla tu programa y de los que habla el nuestro también. Y ahora por primera vez, pues dentro del programa del Viajero Cuántico vas a estar también aquí con todos los oyentes nuestros que podemos decir que prácticamente muchos son mutuos. Buenas tardes, buenas noches, Antonia. ¿Cómo Hola. estás? Antonia Prada está conmigo. Eh, no solo tus libros, vamos, estos dos libros que yo he dicho ahora, Guía Definitiva del Mal de Ojo y El Gran Libro de la Muerte, son importantes, sino que el último, yo creo que rifa el rifo de Begoña Benito, Egregores. Así de escueto, aunque luego tiene un subtítulo, Los poderes ocultos del pensamiento colectivo. Y ahí ya te posiciona un poquito más dentro de lo que podría ser la temática. Pero cuando me dijeron, Begoña ha escrito un libro, Egregores, digo, ¿qué me dices? Estos son palabras mayores, ¿no? Porque está inmerso directamente dentro del campo de la psicología, aunque tú y yo lo hemos tocado muchas veces de distintas formas. Pero entre el gran libro de la muerte y Guía Definitiva del Mal de Ojo, es un paso cualitativo, me parece a mí. ¿A ti qué te parece? Pues primero, encantada de saludaros a los dos, Gracias. Aníbal, Antonia. Igualmente. Eh, y bueno, ya sí que llevamos un largo recorrido, ¿verdad? Desde que nos conocemos y que hemos participado ambos, yo primero entrevistándote a ti, tú a mí, y esto la verdad es que es un feedback y muy feliz de, bueno, de que nos demos ese mutuo apoyo, porque en realidad lo que estamos compartiendo es cultura, ¿no? Cultura, misterio, parapsicología, en fin, todo Conocimiento. esto. Conocimiento, en realidad conocimiento. Y fíjate tú, sin embargo, hay algunos, no se puede decir esto de todo el mundo, hay muchas veces, hay compañeros que son remisos a invitar a otros por aquello de, sin embargo, pues, ¿qué más da? Si al final son opiniones distintas sobre el conocimiento, ¿no? En efecto, y yo creo que nos retroalimentamos, nos alimentamos de esto y bueno, es un placer estar aquí contigo, pues presentando este último trabajo, Eso, que lo tengo enséñalo. aquí, vale, ¿eh? Egregores, exacto. Lo tuyo son los ojos, ¿eh? Los ojos, sí que es verdad, Entre, oye, siempre entre, hay un... entre ese y este, mira, están los dos. Yo cuando Sí, los vi digo, pero es que ese ojo da miedo. este ojo, bueno, el portadista, que lo tengo que mencionar, Fernando de Miguel, no pudo escoger mejor portada para englobar todo lo que hay dentro, ¿no? Porque es, fíjate, es una litografía de un pintor simbolista francés, Odilon Redon, y el título es El ojo como un globo extraño asciende hacia el infinito. Es una litografía de 1882 y que puede verse en el Museo de Arte de Nueva Orleans. Precisamente esta litografía es un homenaje al escritor, al poeta, al periodista estadounidense Edgar Allan Poe, tan conocido por sus obras tan perturbadoras de misterio, de terror psicológico, y este globo con este ojo nos sirve para representar con misterio esa esfera de pensamiento y también de vigilancia, porque de eso tratan los egregores, son los vigilantes. Así que esta mirada que se dirige hacia el título, pues nos invita a ver de qué va lo extraño de este título. Así que la portada para mí representa perfectamente todo No este tienes. contenido, este contenido. Gracias, pues bueno, al gran equipo que tiene Almuzara bajo el sello de Arcopress y muy feliz de que haya escogido esta representación. Begoña y Aníbal son dos expertos, saben muy bien lo que son los egregores,
pero una servidora, pues la palabra le da un poco de miedo, es algo como misterioso y seguramente muchas personas que se asoman al viajero cuántico, que tienen ganas de saber de estos temas, tampoco saben lo que es. Hay mucha gente que sí, otras tienen conocimientos un poco sesgados, ¿no? Pues vamos a explicar en primer lugar lo que son los egregores para ponernos en situación. Begoña. Claro, sí, hay que explicarlo detalladamente porque hay varias versiones. Eh, Primero, su significado viene del griego grigori, que significa observador o vigilante. Ese es el significado de esta palabra. Pero si nos vamos atrás en el tiempo, podemos encontrar incluso en la Biblia una equivalencia semántica, es cuando se refieren a los vigilantes o a los ángeles. Bueno, esos son los tan consabidos hijos de la deidad hebrea Elohim, mencionados también en los textos antiguos, en los textos apócrifos como el libro de Enoch, y los describen como ángeles enviados por Dios en el principio de la humanidad para convertirse en nuestros guías. Ni más ni menos se dice que envió 200 miríadas de ángeles hacia el monte Hermón, la frontera de la tierra prometida. Sin embargo, estos ángeles desobedecieron las órdenes de Dios y ¿qué hicieron? Pues que nos enseñaron a los hombres cosas prohibidas como el arte de la magia, el arte de la guerra, la astrología, y no contentos con todo eso, ¿qué hicieron? Que se unieron a las hijas de los hombres y de ahí nació una raza de gigantes llamados los Nefilim. Estos Nefilim, con el tiempo, eh, hicieron que los hombres le rendieran pleitesía, por lo tanto, debieron de agruparse para así poder percibir pues, todos sus favores. Pero si nos remontamos todavía más en el tiempo, en las tablillas de arcilla de los sumerios, en Mesopotamia, pues se explica que, bueno, que también hubo pues una serie de dioses que vinieron a interactuar con los seres humanos y que ellos hacían los trabajos más duros. A estos les llamaban los Igigi, muy similares a los Nefilim que mencionan en la Biblia. Y así lo cuentan pues, los poemas épicos de Enuma Elis y Atrahasis. Esa es la historia más remota. Pero después tenemos otra versión de los egregores que se piensa que después de que se tradujera el extraño libro de Enoch y se pusiera a disposición de los occidentales, se definieron como ángeles o ángeles caídos, estas entidades creadas por el pensamiento y las emociones colectivas de dos o más personas. El principio es de su existencia en el plano astral y se forman por ese vínculo que une a varias personas entre sí y en torno a una idea común, un proyecto, un mito. Eso es más o menos el significado de egregores y de ahí ya partimos. Bueno, quiero decir, una de las cosas que haces es preguntarte si eres libre o no libre en cuanto a los pensamientos. Yo quiero pensar que sí, que somos libres en cuanto a los pensamientos, aunque subterfugiamente se nos intente dirigir, ¿no? Pero claro, el poder de pensamiento es muy grande, ¿verdad, Begoña? Hombre, en lo que respecta a la parapsicología moderna, se tiene en cuenta que el pensamiento puede crear, tú lo dices en tu libro, dices creer es crear, es una de las cosas, de las tres palabras que tú dices que son muy importantes, y entonces yo casi me quedaría más con la posibilidad de que podemos crearlos en función de nuestro pensamiento. Y no sé si tú qué opinas al respecto de esto. Es que son muchas preguntas en una, pero bueno, sí. Yo me pregunto eso, si tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos o verdaderamente estamos condicionados a una forma de pensamiento. Quizá
pues eso tiene mucho que ver en el sitio donde nacemos, pues todo lo que nos ha condicionado, todo lo que nos han enseñado. Eh, y esta es una de las preguntas de si tenemos libre albedrío o nuestros pensamientos están condicionados por la presión social. Yo creo que es una de las preguntas y de los dilemas más profundos de la filosofía y de la psicología humanística. Yo pienso que tenemos capacidad de tomar decisiones conscientes independientes, pues basándonos en las reflexiones, basándonos en todos los valores personales que hemos adquirido y todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Pero incluso mantenemos un gran margen para reflexionar y cuestionar, pero a mi modo de ver podríamos tener libre albedrío dentro de ciertos límites impuestos por nuestro entorno. Y aquí entran, pues eso, pues los egregores, ¿no? Y todo lo que nos rodea. Pero siempre en última instancia las decisiones son y serán siempre nuestras. O sea, el poder de creer es crear. Yo creo que también en base está condicionado pues a todo, bueno, a nuestro entorno, a, en el lugar donde hemos nacido, la religión que profesamos, los valores morales, éticos, todo eso, desde luego, que influye en nuestra manera de pensar. Claro. Por lo tanto, en nuestra manera de sentir y en todo aquello que nos decimos, tanto interiormente como nuestro diálogo interno, nuestro soliloquio, y eso influye en la manera en que co-creamos nuestra realidad. Pero Begoña, si no he entendido mal, los egregores son ángeles caídos. ¿Influyen sobre todo para el mal, más que para el bien, para conducirnos un poco al caos y por eso el mundo está como está? No sé si lo he entendido bien. Bueno, es que aquí habría dos tipos de egregores. Bueno, claro, claro. Es que en un principio fueron los ángeles caídos y después de eso pasaron a ser entidades no físicas creadas por el poder del pensamiento de dos o más personas. Y estas entidades se crean según la intención que se les pone. Entonces, si es una intención negativa, estos mismos egregores pues se alimentan de esos mismos pensamientos negativos. Si están formulados por intenciones positivas, pues lo mismo. Tenemos que decir que hay tres clases, como si dijéramos, tres clases de egregores. Están los egregores neutros, que son los que se forman, pues, por ejemplo, en los amigos de la infancia o los que se pueden encontrar en las asociaciones de vecinos o en academias y demás, que estos no influyen psicológicamente en la vida de las personas. Después tenemos los negativos, que esos sí que están nacidos por el ego, por el poder de dominación, y estos sí que tienen una influencia negativa en las personas. ¿Por qué? Porque hacen que se haga una mentalidad de rebaño, que se cuestionen, bueno, se cuestionen ciertos aspectos y esos son los que verdaderamente son más peligrosos. Tú sabes que la moderna parapsicología también piensan que en el poder de la impregnación. O sea, si partimos de la base de que de alguna manera hay una energía o hay una bioenergía presente en cada ser humano, el pensamiento también generaría una bioenergía y es lo que haría que se impregnaran las cosas, desde los objetos hasta los lugares, ¿no? Esa impregnación que yo contemplo dentro de la parapsicología, no sé tú, podría dar lugar a egregores. A ver, los egregores necesitan de símbolos para perpetuarse y incluso para acceder al inconsciente colectivo. Ujú. Símbolos que podemos, bueno, como objetos, como por ejemplo, pues serían las cruces, los escudos, las banderas, los cánticos, los uniformes, todo esto se puede impregnar de esa energía egregora y para ellos es fundamental porque eso hace que el inconsciente colectivo se agarre a esa forma de pensamiento. Mm. Y con el tiempo eso genera un pensamiento propio. O sea, si pudiéramos Eh, generar un egregor, porque vamos a imaginar.
si partimos de la base de que una persona puede, con su pensamiento, formar un egregor, ¿eh? A través de esa implementación, no, ¿qué me dices? Que perdona, que no te oigo. Una persona, perdona, ¿me oyes ahora? Ahora sí, Una persona solo, una persona sola no no podrías. puede, nunca, nunca. Se necesita de dos o más personas para poder generar este tipo de entidades en el plano astral. Y Mm, también se necesita también de que ese egregor sea continuamente alimentado Eso es a importante. base a base de rituales, a base de pensamientos proyectados hacia ese mismo fin, porque lo que quiere el egregor es proteger a un grupo, ¿m? Proteger a un grupo, estimular la idea con la que fue creado, también unir y fortalecer los lazos de esas personas, de ese grupo, y ayudar a sus creadores a alcanzar esas metas. Eso en O el sea, que caso se de, eso en el caso de que los pensamientos sean buenos, sean correctos. ¿Qué pasa buenos, si son negativos o son malos? pues lo mismo, ocurre lo mismo. O Pero se sea, crea eso se un egregor potencia, negativo. por supuesto, Esto. claro. Ah, Sí, sí, Pero, sí, sí. Begoña, entonces, si se necesita una colectividad, pienso yo, una persona que esté enferma, pongamos por caso, y quiera salir de esa enfermedad, su pensamiento único, si solo es esa persona la que está intentando salir de esa enfermedad, dirigiendo sus pensamientos a la sanación, a la curación, es difícil que pueda salir si necesita más personas para que ayuden a crear esa energía curativa. Mira, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si una persona tiene miedo a la enfermedad, Mm. eh, como si dijéramos, lo que hace es engancharse a la energía de ese egregor. Y lo único que le llega a su vida es personas que tienen o padecen enfermedades y pensamientos negativos relacionados con la enfermedad, cosa que le hace entrar en un bucle que le es muy difícil salir de ahí. Ujú. No necesariamente sea que dos personas, sino ese egregor del miedo a la enfermedad está ahí y nosotros, a través de nuestro pensamiento obsesivo, conectamos con ese egregor y lo que hacemos es retroalimentar nuestro pensamiento obsesivo. Pero, Entonces, perdón. ¿qué hay que hacer? Desde, desde los principios ocultistas está la ley de polaridad, que dice que no se puede cambiar una situación desde el mismo punto que se creó, sino que tienes que irte al polo opuesto. Entonces, ahí está la fortaleza de salirte tú de ese patrón de pensamiento negativo para construir uno positivo. De ese modo podremos salirnos de ese egregor de la negatividad. Ujú. En este caso, en negatividad o el miedo a la enfermedad. A veces salir uno solo de una circunstancia es difícil, necesita también de otros, igual que se forman los egregores, ¿no? Sí, sí, siempre podemos buscar ayuda en la gente cercana para hacernos ver pues otro punto de vista y poco a poco pues ir saliendo de ese patrón de pensamiento obsesivo negativo. O sea que el entorno para, por ejemplo, para salir de una enfermedad es fundamental, ¿no? De una enfermedad, una depresión, pongamos por caso. El entorno es fundamental, ¿no? El entorno es necesario por la base de apoyo, por hacerte ver otro punto de vista, por dejarte llevar también por el amor y el cariño de tus seres queridos y Ujú. creo que es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Y en el sentido contrario que nos puede influir la familia ya al margen de enfermedades, sino en mantener pues unos pensamientos o una forma de ser, una forma de actuar, eh, eh, cómo actuaría, cómo nos influiría la familia, qué papel determinante o determina la familia para mantenernos en esa línea de pensamiento que a veces nos hace mal y no podemos liberarnos. Bueno, existe el egregor, perdón, porque tengo aquí una alarma y no la puedo parar. También existe el egregor del clan familiar y este ejerce mucha presión y su cometido es, bueno, ese anclaje entre generaciones, preservar pues las emociones, las creencias, los comportamientos compartidos dentro de la familia, dentro del linaje.
puede ser positivo porque fomenta la unión y fomenta el amor, el apoyo, pero también puede ser negativo, reforzando patrones tóxicos, conflictos, culpas, limitaciones, haciendo que, bueno, que se siga, por ejemplo, la misma profesión que los antepasados y no dejándote el libre albedrío para tú poder elegir aquello que verdaderamente quieres hacer. Y dentro de la familia, estos egregores negativos siempre se expresan con un individuo. Este individuo hace el papel de rebelde, bueno, del que está fuera de lo que dicta la familia y bueno, pues se crean esos patrones repetidos, reactivos y se repiten los traumas, los conflictos recurrentes, en fin, esto es que es muy amplio. Que no El te dejan egregor no, familiar. no puedes volar, ¿no? Y a veces supongo que representará un papel muy importante esa especie de chantaje emocional, ¿no? Que a veces surge para que tú te mantengas ahí, no seas tú mismo. Sí, sí, así en efecto. Ese chantaje emocional está dentro de muchas familias y, y se representa de muchas formas. Y entonces, pues la gente que es un poco más sensible o su misión en la vida es salirse de ahí, porque en realidad lo que van a hacer esas personas es sanar ese linaje familiar, pues siempre hay ahí es dificultoso salirse de ahí y reconocer, Romper ese egregor que se ha formado entre claro, todos, claro, ¿no? por eso es tan importante saber reconocer los egregores, porque así llegas a conocer mejor qué es lo que está sucediendo y también te conoces más a ti mismo. Ujú. Y de esta forma, pues tienes la posibilidad de decir, bueno, pues lo que está sucediendo aquí es que está ejerciendo su poder este egregor de la familia. Por lo tanto, tengo que hacer entender esto. Ujú. Tu libro es muy amplio, es muy amplio y muy interesante. Hablas desde el poder del pensamiento, evidentemente analizan los egregores, el poder de crear, cómo identificarlos, y hablas de energías y hablas, por ejemplo, también de arquetipos. Esos arquetipos que los hay personales y colectivos. ¿Es lo mismo que define Gregores o es otra cosa? Es distinto, es distinto. Los arquetipos, bueno, y los egregores están relacionados, pero son fenómenos diferentes. Según Carl Gustav Jung, los arquetipos son esos patrones universales que son atemporales y que residen en el inconsciente colectivo. Son símbolos, son figuras que influyen en la psique. Estos modelos también los podemos encontrar en los mitos, en las religiones, en los sueños y corresponden, por ejemplo, a la figura del héroe, de la madre, del sabio, del guerrero. Estos serían los arquetipos y que influyen en toda la humanidad. Sin embargo, los egregores, como digo, siempre son entidades psíquicas creadas por pensamientos y emociones y acciones colectivas. Además, los egregores son temporales, pueden desaparecer si dejan de ser alimentados por quienes los sostienen Tanto y en la versión cambian buena, tanto en la versión buena como en la versión mala. O sea, no quedan para tanto, siempre. no, 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 no. Y su energía, su existencia depende de la atención que las personas les ponen, les aportan. Mientras más grande es el grupo y más recurrentes son los pensamientos asociados, mayor será esa influencia del egregor. Y los egregores lo que hacen también es cambiar y evolucionar según las necesidades del grupo. Así que son, aunque son similares, tienen sus connotaciones distintas. Desde ese punto de vista podemos decir que ya arrastramos egregores desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el pasado, porque claro, en el inconsciente colectivo pueden estar, en esos arquetipos, un tipo de egregores del que es muy difícil salir. Claro, sí, 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 sí. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Están ahí desde principios de los tiempos y están ahí pues para eso, para reforzar ese vínculo, esa imagen con la que fueron creados. Mm. O ¿Te sea que puedo, nosotros podemos acceder a ellos.
Te pongo un ejemplo porque que para ti, bueno, para que también nuestros oyentes lo vean. Y tú ya haces, este ejemplo te va a sonar porque en tu libro en el libro tuyo de amuletos, del mal de ojo y que analizan los amuletos y demás, estaban ahí presentes, que es el arquetipo de la bruja. Hay el arquetipo de la bruja, yo creo que se está cambiando ahora, porque ahora hay una, un intento de cambiar ese arquetipo peyorativo de la bruja mala, tal, no sé qué, la bruja de la Inquisición, ¿no? Esa señora malvada, ¿eh? Por el arquetipo real, el primer arquetipo que había, que era pues esa menfiñeira, como diría Antonia, que es gallega, esa amante de las hierbas, esa amante de lo natural, de la naturaleza, ¿no? Estaríamos arrastrando una cosa e intentando cambiarla también, ¿no? Podría ser esto, así. Bueno, sí, Mm. es que estamos en otra época, en otro tiempo. Como digo, los egregores van cambiando según las mentalidades. Y claro, hoy no tenemos el mismo concepto de bruja, ¿no? O por lo menos ya no tenemos esa forma de pensar tan inquisitoria. Y sí que la adaptamos, la sociabilizamos más y la asemejamos más pues, a lo que es la hechicera, ¿no? Esta mujer conocedora pues del principio natural, de las hierbas, de intentar sanar, de conectar con la naturaleza, con el cosmos y demás. Entonces, sí, podríamos decir que estamos ampliando ese concepto de bruja hacia una versión más blanca. Mm. Begoña, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar se fragua pues a base de las costumbres, de todo aquello que nos rodea, incluso también del arte, de lo que vemos a través del cine, a través de la pintura, a través de cualquier manifestación artística. ¿Cómo funcionan estos egregores? Si son buenos en este sentido, si son malos, para fraguar nuestra forma de ser. Bueno, sí, está claro que nos influencian en la medida que nosotros estamos sometidos a ellos. Eh, Desde luego, si hablamos del arte o del cine o de la música, pues estamos bajo su influencia en el sentido que estamos bombardeados pues, de un concepto en el cine, por ejemplo, o en la música bueno, pues con la gente que es afín a ese tipo de música, como el rock and roll o como, no sé, la música de hoy en día, también en Internet. Internet, desde luego, pues es una herramienta muy potente que domina las mentes y que hace, bueno, que nos agarremos a ese egregor que, bueno, nos puede aportar desde miedo hasta no sé, pues infinidad de emociones a las que nos unimos y que lo hacemos casi inconscientemente, ¿eh? Pero en realidad estamos subyugados a él totalmente, porque nos tiene muy enganchados a Bueno, mucha pero gente. tendríamos las dos versiones, las cosas, quiero decir, Pero lo bueno y lo malo. lo bueno y lo malo, los dos polos, ¿no? Tal vez el enganche a las redes sociales, no sé si eso es bueno o malo, pero dentro de ese enganche está el que uno sepa discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo menos para él. Oye, me hace mucha gracia porque ahora esto que estamos comentando, porque tú empiezas tu libro dedicando unas palabras a tu abuelo paterno, a Antonio Beneito, que son muy bonitas. Y luego dices, que lo hemos dicho aquí en este programa, Antonia, muchas veces, a los librepensadores por tener la osadía de salirse de lo establecido y crear mundos nuevos. Estamos también barajando esos otros egregores, aunque sea desde las redes sociales. Sí, sí. Para mí es que el ser libre pensador es como una meta, porque es tan difícil salirse de todo lo que nos rodea y tener ese libre pensamiento para poder discernir, para poder crear tu propio mundo, que para mí son los auténticos chamanes de hoy en día, ¿no? Y la verdad es que para entender este libro de Gregores te tienes que salir un poquito del pensamiento grupal
para poder ya sacar tus propias conclusiones, porque estamos tan influenciados por tantísimas cosas que el ser libre pensador también te da la oportunidad de conocerte a ti mismo. Dice, conócete, yo me gusta mucho esta frase que estaba en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, que decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Para mí eso es la base fundamental para poder discernir de muchas cosas, para poder conocerte, para poder sentirte verdaderamente bien contigo mismo. Tú dices también, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuidas tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y esto lo dices, pues son palabras de Lao Tse, ¿no? Dijo Mahatma Gandhi, y si nos ponemos a reflexionar, pues son unas palabras que tienen un gran peso, un gran peso. Es que hoy en día vamos tan rápidos que no nos da tiempo a reflexionar sobre estos asuntos, y son la base, son la base. Evidentemente. Begoña, Antonio. has hablado antes de cómo funciona, digamos, cómo nos influyen los egregores del arte, el cine, la música, etcétera. Pero, y a la hora, a los creadores, ¿cómo les influye a los creadores a la hora de crear, a la hora de crear una novela, a la hora de crear pues una canción, de componer una música? A veces son cosas sublimes, pero a veces son... a través de ese arte, de esas creaciones, ves, notas mucho dolor, muchas horas bajas, digamos, de esa persona que ha creado. ¿Cómo funcionan en la creación los egregores, Begoña? Bueno, pues están muy presentes también en todo aquel que es creador. Quien nos dice que, bueno, pues Sorolla no se inspiró en la luz del Mediterráneo para pintar sus cuadros. Los romanos decían, creían mucho en el genius loci, y es que cada espacio vital tiene su propio genio, su propio egregor, y que influencian en los artistas de una manera especial. Entonces, en cierto modo, pues el pintor que se inspira en esa luz del Mediterráneo está recibiendo información de ese egregor que lo hace inspirarse y crear esas musas para plasmar toda aquella información que está, que la pueden sacar pues de su entorno natural o cuando te inspiras escuchando música, o en realidad en todos los ámbitos del arte o de la literatura. Es como conectas con las musas, pues conectas con las musas, conectas con el egregor Perdón, y te da esa inspiración. y cuando se trata de esos creadores que son capaces de crear su obra solo bajo los efectos de la droga, a veces de un poco de la locura, bajo una depresión, bajo los efectos del alcohol, ¿cómo funciona en ese caso? Claro, porque Bueno, también pues están inspirados, también le viene la sí, inspiración, sí, pero no con claro, la luz del claro. Mediterráneo. Es una forma de explorar su creatividad por medio de sustancias, ¿no? Mm, Que los ponen en un punto, en un punto límite. alterado de conciencia, Mm. sí, sí, que los hace pues bajar de ese mundo, de ese astral, de ese bajo astral en este caso, pues, pues esas formaciones que ellos captan dentro de su inconsciente colectivo. Me ha hecho mucha gracia y me interesa también ese aspecto cuando aparece en tu libro, y creo que tú me parece que antes lo has mencionado, el aspecto del egregor como vigilante. Como vigilante, podemos profundizar un poquito más en esa idea tuya de vigilante. Ahora que estamos hablando de la creatividad, por ejemplo, de los escritores, esa inspiración le vendría de ese egregor,
pero ese egregor que ya estaría formado como arquetipo, o llevaría formado de una determinada manera por muchos, a lo mejor escritores, o por muchos pensamientos de muchas personas, permanecería vigilante como un ángel de la guarda en cuanto a una persona determinada. Y sería lo que le inspiraría, oye, que no vas por buen camino, o ves por aquí, te inspiraría un pensamiento. Te inspiraría un pensamiento. ¿No has pensado en eso? Pues no lo he pensado, no lo he pensado, esa es la verdad. Pero bueno, es que ya te digo, como vigilante, es que vigilante, observador. Si lo tratamos desde ese punto de vista, pues nuestros pensamientos, todo lo que recibimos de ese inconsciente colectivo está generado bueno, pues generaciones anteriores. Vigilante, observador. Yo Sí, creo pero que nosotros somos los que nos tenemos que volver en vigilantes y observadores de los patrones colectivos, ¿no? Para ver en qué grado nos puede influenciar, como en los estados de euforia, que eso lo podemos ver en los estadios deportivos y demás, ¿no? O el grado de fanatismo que se, que podemos intuir, por ejemplo, en manifestaciones, en actos políticos y demás. Eh, yo creo más en eso, ¿no? ujú. Volvernos nosotros observadores y vigilantes de los comportamientos. La fuerza motriz del pensamiento sería el sentimiento. Pensamiento y sentimiento. Una cosa es nacida de la mente, la otra es nacida del corazón. Ujú. Bueno, al fin y al cabo somos, como se suele decir, tres partes, lo físico, lo mental y lo espiritual, ¿no? No sé si los tres podrían dar al unísono un mismo egregor, o podríamos pensar que hay egregores distintos en cuanto a la parte terrenal, en la parte mental, el propio pensamiento en sí, o la parte espiritual que tal vez estaría dominada más por los sentimientos. Es un hablar, ¿eh? Por charlar contigo. ¿Qué te parece? Pues es que son temas muy profundos, la verdad, es que y tienen muchas vertientes, pero en realidad los egregores nacen desde el plano astral por el poder de los pensamientos. Claro. O sea que Y tú dices que el universo es mental en tu libro. el universo es mental, sí, sí. Así lo indica pues uno de los principios, uno de los libros para mí más importantes, como es el Kybalión, que ya nos dice que el universo es mental. Por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pues puede llegar a materializarse de alguna forma. Es decir, que Entonces, los egregores podrían materializarse, podríamos no materializarse solo en actos, en conductas, sino personificándolas, ¿o no? los egregores se materializan no como una entidad física, sino como una entidad que se acopla a los símbolos. Ujú. Ahí es donde podemos ver la fuerza de un egregor. No Eh, eh, obstante, y- no obstante, por ejemplo, tenemos, sí que si nos remontamos en la historia, podemos ver cómo los tulpas, que ujú. son creaciones eh, por los lamas tibetanos, sí que llegan a materializarse, llegaron a verse incluso. Hay una mujer parisina muy importante, una mujer muy inquieta, activista, que escribió de sus viajes por la India, anduvo por allí y en su estancia en el Tíbet estuvo conviviendo con los lamas y se interesó por esta práctica, la de crear tulpa. Eh, los lamas, le pusieron sobre aviso y le dijeron que era una práctica bastante peligrosa, pero que Alexandra hizo caso omiso y adentrándose en estas prácticas durante meses, ella visualizó en su interior la figura de un monje de aspecto bonachón, de aspecto amigable, y con el tiempo logró materializarlo hasta el punto que los otros lamas llegaron a verlo y a confundirlo con los demás monjes. Pero el espíritu poco experimentado de Alexandra David-Nel
pues lo que hizo fue que perdió el control de esta creación y, y esta creación se fue modificando y al final tomó el aspecto de una persona bastante grotesca, bastante inquietante, que se volvió autónomo y le causó mucho temor. Y después tuvo que eliminar esta entidad y le costó cerca de 6 meses eh, conseguir que se desvaneciera. Aquí sí que vemos que no es un egregor, pero es un tulpa, sí que llegó a materializarse, porque los lamas tienen, bueno, una constancia y su forma, sus prácticas meditativas nada tienen que ver con nuestro mundo en Occidente. Nosotros somos más dispersos, Ujú. más incapaces de generar esta entidad y que sea física. Pero a través, no sé si se podría confundir con presencias, a veces con fantasmas que dice la gente que ve. Claro, claro. Se podría Es que, confundir con eso o o podría ese los fantasmas son egregores. claro. Y no, y no es como el término parapsicológico de fantasma en cuanto a la derivación que tiene espiritista. Vamos, no es un alma reencarnada, sino que fuera un egregor. Podría ser. Pues Vamos, eh, yo lo dejo ahí, yo creo que sí. Bueno, no sé lo que piensas tú. a ver, es que lo que es la creación de un fantasma, o sea, lo que es un fantasma es distinto a lo que pueda ser una entidad egregora. Ujú. Yo recuerdo un experimento que se hizo en Filadelfia, a ver si sí, en Con Filadelfia. el barco, eh, ¿eh? con el Eh, barco, el experimento. no, no. Ah, Fue un proyecto psíquico realizado en ah, los años 70 en Toronto, ujú, y el ujú, experimento se llamaba el experimento Philip. El objetivo principal de este experimento era explorar cómo el pensamiento colectivo era capaz de generar un fantasma que podía crear fenómenos paranormales. ujú, Y un fantasma que además crearon de forma ficticia. O sea, se juntaron una serie de personas y crearon una historia no real. Le dieron pues un recorrido. ¿Y qué pasó? Que este grupo se unía regularmente en sesiones similares a lo que es el espiritismo, con la intención de contactar con este fantasma Philip y ver si verdaderamente podía materializarse. ¿Y qué sucedió? Lo único que sucedió es que se escuchaban golpes en la mesa, 2 golpes, un golpe, la mesa se movía. De vez en cuando pudieron visualizar como una neblina queriéndose formar el aspecto físico de este fantasma. ujú. Entonces vieron que Philip pues no era un espíritu real, sino una creación de su subconsciente manifestada en ese entorno, ¿no? Y entonces, bueno, se sugirió que la mente humana puede generar fenómenos paranormales a través del pensamiento colectivo. O sea que Pero que ahí en este está. caso no era un egregor, ¿no? Era un... No. y- Pero, Sí. y se puede conseguir la materialización de un egregor a través de prácticas mágicas? Igual que aquella, la señora que has explicado en el entorno de los lamas consiguió que se materializase primero en el pensamiento y luego físicamente. ¿Se puede conseguir a través de la magia? Materializar y ver cómo son realmente esos egregores. No hay indicios, no hay indicios de que esto haya podido realizarse. Ujú. Hombre, si consideras una práctica mágica el pensar y el meditar para intentar crear, sí, claro, si se considera a través de un ritual mágico es profeso con una llamada, lo que sea, pues la verdad es que da que pensar, la idea No se ha también. conseguido. Sí. No se ha conseguido. No Da se que ha conseguido. pensar. Aquí en Occidente no se ha conseguido. Mm. Begoña, en tu libro haces hay un recorrido y hablas de las Torres Gemelas, del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001.
y hablas de que hubo momentos en que, pues, bueno, esos momentos tan terribles pues, podrían haber generado una vibración en las personas de pensamiento, de esas personas que fallecieron, que yo pienso que sí, y podría haberse quedado, porque, haberse generado un pensamiento negativo muy importante. Y mi pregunta va no solo no por las Torres Gemelas, sino en los grandes acontecimientos luctuosos de la humanidad, esos grandes cambios, tanto para bien como para mal, pueden generar, son momentos muy importantes de pensamiento colectivo, ¿no? Y, Sí, de hecho, hubo muchos científicos que quisieron medir el peso de este pensamiento colectivo ajá, sí, sí, es y verdad. Lo ilustras con lo ilustras que no tengo el libro aquí, pero lo sí, ilustras con un ejemplo de una cama o efectivamente. sí, bueno, Ángelo Mosso realizó un experimento que se llamaba el experimento de la balanza del pensamiento y, y bueno, que lo que quería era medir el poder del pensamiento, ¿no? Y lo consiguió. Es muy interesante, pero sí que es verdad que hubo otro proyecto que se llamó Proyecto de Conciencia Global, que este proyecto examina mediante una red global de dispositivos ubicados en más de 70 países, que se llama los generadores de números aleatorios, que producen secuencias numéricas binarias, una serie de unos y una serie de ceros. Y cuando hay anomalías en estas secuencias es porque los pensamientos y las emociones de millones de personas cambian estos patrones y pasan a ser, de repente, se sincronizan todos los generadores y hacen secuencias ordenadas, ¿no? Ordenadas de 000, 111, 000. Y esto ha sucedido pues, en eventos como los acaecidos en el 11 de septiembre de 2001 o cuando ha habido desastres naturales o celebraciones importantes. Pues estos generadores han podido medir que el pensamiento colectivo forma este tipo de patrones. Ujú. Muy curioso, muy Sí, curioso. esto desde el punto de vista si me permites un momento, desde el punto de vista de las sincronicidades también se contempla, efectivamente, cuando hay tú sabes que, por ejemplo, en las Torres Gemelas, una cosa que ocurrió es que mucha gente no fue a trabajar el día de las Torres Gemelas, y se salía mucho más de la media. Yo creo que el psiquiatra Rojas Marcos, que entonces estaba en Estados Unidos, estaba trabajando allí muy cerca en una de las Torres Gemelas y que se salvó por casualidad, porque tuvo una inspiración y dijo, me voy un momento, no sé qué, abandonó la Sí, se oficina. dio la vuelta y Y cayó fue la siguiente torre, cuando sí. cayó una de las torres, pues su edificio se vio afectado, ¿no? Y él no estaría. Y él hizo a posteriori un estudio diciendo la cantidad de personas que no habían, o sea, entre la gente que no había ido y la gente que había ido, él estaba vinculado al ayuntamiento de Nueva York, y entonces entre los datos de la policía fueron contrastando datos, y hubo mucha gente que no fue a las Torres Gemelas, y nunca supo explicar exactamente por qué, pero que se sintieron llamados a no ir. Yo no sé si eso, para mí, pues, si me dejáis que dé un poquito mi opinión, para mí eso fue una sincronicidad general a lo bestia. Ahora, ¿qué genera una sincronicidad? Esa llamada para no ir. ¿El pensamiento colectivo? Esto que estamos viendo, un negrero gigantesco que ya hubo antes que actuaría de guardián para esas personas desveladas o para todo el mundo que estuviera conectado de una determinada manera, o, o otras cosas que no sabemos. Es una buena pregunta para hacértela a ti. Porque es que, claro, las sincronicidades es un mundo de verdad eh, que es para pensarlo. ¿Por qué suceden? ¿Qué ocurre, no? Para que, no sé, si también tenemos que estar abiertos nosotros a ese tipo de información, que de alguna manera veamos esas señales Uh de -huh. alguna forma y nos hagan reaccionar, recapacitar, en fin. Mm, yo creo que está ahí, está
en ese mundo astral y muchas veces pues nos llega ese tipo de información. Pero Y ahora tanta gente con miedo pensando que viene la Tercera Guerra Mundial. Ahora tanta gente con tantos miedos de tantas cosas. Sí, es verdad. Es que estamos en En el miedo en un total. tiempo de encrucijada. Lo que decías de las Torres Gemelas y en muchos otros desastres que ha habido, por ejemplo, hoy se cumplen unos cuantos años de los atentados del 11M, los trenes en Madrid, ¿os acordáis? También algunas personas pues perdieron el tren, no fueron a trabajar, cuando iban cada día cogían ese mismo tren, o incluso pensemos mucho más allá el Titanic, ¿no? El Titanic en personas que no pudieron ir, o no quisieron ir, o que perdieron el barco por lo que sea, o no los dejaron entrar, por muchas cosas. Claro, ves esto y dices, bueno, entonces esas personas que estaban protegidas por una especie de ángel de la guarda, por un egregor que es un ángel de la guarda, que pasa en esos casos, ¿no? Que hace que tú Que no unos sí, subes esa porque unos escalera, sí ¿no? y otros no, Claro, ¿verdad? claro, Porque unos sí y otros no. claro. Es, Es el es, gran misterio. es el gran misterio. Y hay otra cosa que quería preguntar. mm, si los egregores funcionan mediante el pensamiento colectivo, eh, ¿cómo sabemos que nosotros mismos hemos ayudado a crear algún egregor para bien y para mal, sin darnos cuenta, ¿no? Por nuestro proceder cotidiano. Vamos caminando por la vida y sin ser conscientes de que que estamos contribuyendo a hacer algo malo o hacer algo bueno, ¿no? Aunque nosotros no esté en nuestro pensamiento, no queramos hacer ese mal, ¿no? Pero que como estamos ahí, pues lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, sí, hemos participado, pues lo tenemos que saber, ¿no? Si estamos obsesionados cierta cosa, ¿no? Pues Ujú. sabremos que nuestros pensamientos han aportado a ese conocimiento, ¿no? A esa formación. Si a nosotros nos gusta, por ejemplo, mucho la cocina y estamos siempre pensando en qué recetas, de esto, lo otro, pues nos hemos enganchado a ese tipo de egregor, lo hemos alimentado, hemos ayudado a contribuir que ese egregor crezca. Y lo mismo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En forma positiva, en forma negativa, ya digo, ¿no? Que, sí, que Solo que no continuamente nos damos estamos, cuenta. claro, continuamente estamos interactuando. Nosotros somos seres sociales, necesitamos de la sociabilidad, necesitamos de sentirnos reconocidos, de que nos apoyen, de sentirnos, de apoyar a otras personas. Entonces, continuamente estamos interactuando y creando pues estas formas de pensamiento, que Ujú. muchas nos van a ayudar en muchos ámbitos de la vida y otras, sin embargo, pues pueden coaccionarnos, pueden subyugarnos. O sea, es la vida en sí, es la evolución personal. Al fin y al cabo, lo que lo va a decir todo es la paz interior que uno tenga. Si uno se encuentra en paz consigo mismo, lo más que pueda, pues hay que pensar que habrá hecho algo de bien, ¿no? O habrá distribuido ese conocimiento, ¿no? Claro que sí, cuando Bueno, uno se pero a siente en veces paz. por actos nimios que hacemos Sí, sin sí. darnos cuenta y sin querer, pues podemos hacer el mal. Y a lo mejor nunca nos hemos enterado de que hemos contribuido a hacer el mal, ¿no? Ni el bien. Conceptos de bien y mal son tan extremistas, ¿no? Que Claro, efectivamente. ¿Hacia dónde crees tú que va el ser humano, Begoña? ¿Hacia dónde vamos? hacia Hacia dónde vamos. en el pensamiento, en la filosofía, en todo, en lo que quieras. Hacia buenas épocas, hacia malas épocas. Es que depende mucho de la evolución espiritual que tenga cada uno y de si pasa por la vida, o como digo yo, por encima de la superficie o profundiza en cada cosa y no sé hacia dónde se dirige el ser humano. Hay momentos y días que digo, esto no tiene remedio, no tiene remedio, y otras veces pues yo sí que quiero pensar y confiar en que, bueno, de que el ser humano tiene que seguir evolucionando y que va hacia algo bastante mejor de lo que tenemos.
pero ya digo, me cuesta. Hay días que pienso que sí, hay otros días que no confío tanto. Pues yo estoy en las mismas, Y, yo estoy más o y menos en la misma. si el pensamiento es continuo, porque todo el mundo pensamos, los egregores están funcionando continuamente, ¿no? O hay momentos en que descansan, que dicen, me tomo el día libre, por decirlo de alguna forma. Bueno, están ahí desde el principio de los tiempos y ya te digo, son como formas, globos de pensamiento que, bueno, que según nuestra propia evolución, nuestro momento personal, pues nos vamos enganchando cada uno de ellos, a varios, o a muchos, o a pocos, y están ahí, pues eso, para, como he explicado, para reforzar el mismo pensamiento con el que fueron creados. Y ahora somos tres personas las que estamos hablando pues de un tema concreto, pensamos creando conocimiento sobre todo tú que estás ilustrando, a nosotros que nos estás contestando y a la audiencia y nos estás informando de muchas cosas, por lo menos a mí, muchas cosas nuevas y cosas que no sabía. ¿Qué tipo de egregor puede estar funcionando ahora aquí entre los tres internos, como diría? Un egregor, para que se forme verdaderamente un egregor. Ahora lo que estamos haciendo es crear una forma de pensamiento, mm, compartiendo realidades, compartiendo experiencias, compartiendo el conocimiento, pero para que verdaderamente se forme un egregor tiene que estar constantemente alimentado por esas formas de pensamiento. O sea, tiene que estar muy enfocado, con mucha fuerza, mucha potencia mental. Se tiene que seguir alimentando a base de rituales, a base de crear ese mismo pensamiento constantemente. Ujú. Entonces, nosotros aquí verdaderamente no estamos generando ningún egregor, simplemente estamos conversando. Ujú. Otra cosa es que sería que constantemente y a cada momento nuestro pensamiento fuera únicamente dirigido hacia esa idea. Ujú. Bueno, si generas una idea y la estamos generando junto con el conocimiento que podamos estar ahora con este programa y con otros entre una audiencia determinada, si la tendencia es a pensar de una determinada forma, entonces ese egregor, en este caso esperemos que sea bueno, sí tomará forma, ¿no? Sí, o será más No, sí, potente. podemos cogernos a ese grego del misterio, de las ganas bueno, de querer informar, de querer conocer, en fin, sí, 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 sí. Nos alimentaría las ganas de seguir trabajando en esto, investigando, profundizando. Sí, podríamos decir que sí. Fíjate, cuando tú dices a ese halo de misterio, es que en realidad el programa tuyo, las 13 lunas, como este del viajero cuántico, eh, eh, yo por lo menos creo que tenemos paralelismos. No se trata en cuanto a informar, sino es a informar del conocimiento desde las distintas posiciones que tienen nuestros invitados. Y que la gente se forme luego la idea que quiera, porque nosotros tú puedes tener tu propia idea, yo puedo tener la mía, Antonia puede tener la suya, pero es generar una idea de pensamiento que tú lanzas ahí que cada uno debe de recoger y hacer la suya como quiera, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Se da la información y después cada uno es libre de pensar en lo que quiera, creerla, no creerla, investigarla, profundizar o no, o pasar de ella. O Ujú. sea que, Bueno, pero nosotros, por ejemplo, estamos abiertos pues a estos temas, ¿no? Pero una persona que no cree absolutamente nada en temas de ocultismo, en los temas de misterio, que es que se aferra mucho, digamos que es muy terrenal, que se aferra mucho a la ciencia, ¿no? A la ciencia pura y dura. ¿Cómo se le puede convencer de que estamos dominados o que podemos crear egregores y que están ahí que están entre nosotros? bueno, yo no intento, o sea, convencer a nadie de nada. Esa es la primera, ¿no? La persona que es escéptica por naturaleza. Entonces, digas lo que le digas, no va a creer absolutamente nada. Puede pensar que esto es generado por el psiquismo y nada más, pero no puede llegar a creer de que es una entidad que está en el plano y mucho menos en el plano astral, porque no creen en que Del astral. exista ese plano astral. Entonces, pues la información está ahí, el escéptico es escéptico por naturaleza. Hacerle entender esto, pues es entrar en otro punto, en otro Ujú, nivel. ujú. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, lo que somos, vuelvo al principio, libre pensadores.
¿eh? Eso sí, yo por lo menos estoy convencido de eso. Tú has dicho también al principio. Me gustaría poder llegar a ser eso, libre pensador, pero sé que estamos todavía muy condicionados por muchas cosas, por muchas cosas. Begoña, una última pregunta. Ya sé que Aníbal me está dando así en la pierna, ¿eh? Para que tenemos que ir terminando. Pero cuando, por ejemplo, a mí cuando me desaparece una cosa, sí, algo que me pregunto yo muchas veces. Es que, bueno, mi visión es muy poquita la que tengo, ¿no? Pero cuando tenía mucha visión, como una persona con dos ojos y todo, a veces te desaparecen cosas y luego has mirado en ese sitio y resulta que no está, y luego cuando no la buscas está en ese sitio. Yo creo que una vez le oí decir a Jesús Callejo, que lo nombras tú en tu libro, que son como seres de otro plano. ¿Tendría algo que ver con los egregores este misterio que me pasa a mí? A mí y a muchas personas, ¿eh? Porque dices, cuando no buscas las cosas, las encuentras, ¿no? Es el dicho. A San Cucufato, ¿no? Le rezas a San Cucufato y entonces aparece. Bueno, no sé qué decirte. No sé, no sabría cómo decirte. Es cierto Que no que son duendes ni nada, que son que uno es despistado y ya está, ¿no? En este caso. no es que no tiene Lo que nada que quieras ver con pensar, los duendes o lo con que lo quieras que pensar. Tiene aparezcan y nada. desaparezcan las cosas. Aquí estamos ya hablando de fenómenos paranormales, sería esto, ¿no? Porque dices, bueno, tienes una cosa ahí, no la encuentras. Quizás, no sé, es otra, no sé, Bueno, que en otra cualquier forma. caso los egregos es algo mucho más elevado de lo que, bueno, de este ejemplo que he puesto yo para extender un poquito el tema. Pues Begoña Benito, este libro de Gregores, tuyo, Los poderes ocultos del pensamiento colectivo, ahí es nada, Enseñárnoslo que de hace muy nuevo. poco. Sácalo otra vez para que lo vean los oyentes, con esa magnífica portada que decías al principio, de ese ojo que todo lo Todo lo ve. ve, muy, muy, muy especial. Que acaba de salir, no solo habla de esto que hemos hablado esta noche, porque por el tiempo se queda súper limitado, sino que habla de muchísimas más cosas, profundizas, das pensamientos de muchas otras personas, de todo tipo de personas, de invitados tuyos de las 13 lunas, hasta bueno, personas escritores, filósofos, investigadores, que aportas datos en tu libro y que yo creo que, bueno, pues se tiene que vender, por supuesto, como mínimo igual o más que los otros que hemos dicho antes, de los otros dos, de los amuletos y La del gran muerte, libro de la muerte, de lo que mal no, de no tiene nada que ver, bueno, era el mal de ojo, digo de los amuletos, pero es el mal de ojo, lo digo porque tiene un apartado de los amuletos, se puede, dentro del libro también, de este el mal de ojo, así que bueno, esperamos que ese... que el libro de los egregores sea un éxito también, como todos los tuyos, y sobre todo una cosa, Begoña, que dé que pensar, ¿no? Y yo creo que da que Claro. pensar. Sí, la información está ahí y cada uno que, bueno, que se plantee si le sirve, si no le sirve, si le va a hacer pensar. En realidad es información que he recopilado y está aquí. Es información vista desde diferentes ángulos, desde la sociología, desde la antropología, desde los mitos, desde, bueno, pues estos tratados de la antigüedad, desde un experimento científico desde, en fin, el trabajo de una filóloga muy prestigiosa como Sarah Bernstein, y aquí los pongo, pues todas esas ideas bueno, que se plantean, y es como una ventana abierta, o sea, cada persona que piense después y que ejerza ese poder de pensamiento para saber cómo influencian los egregores en la vida cotidiana. Así que, pensamiento. bueno, pues sí. No decía que el pensamiento mueve montañas, como casi como la fe, ¿no? ¿Cuál es tu próximo reto literario, Begoña? Bueno, ahí tengo una novela que está ya casi Novela. terminada. Sí, me cambio de género. Estos son ensayos y tengo una novela que trata de los viajeros en el tiempo.
Va, bueno, los viajeros cuánticos, Sí, o sea que viajeros cuánticos, sí, pero ¿qué sí, me dices? como te digo. Y bueno, y alguna otra cosita más relacionada ya con temas un poquito no tan profundos como este, algo un poquito más leve, porque también lo necesito, porque adentrarse en esto es cargante para la psique. Pero bueno, como digo, hay cositas ahí en el aire. Bueno, pasar Pero del... también tengo que decir que este libro, aunque parezca denso y pesado, está escrito de una manera muy sencilla, que es de Sí, sí. fácil lectura, que lo pueden entender perfectamente y hay bueno, pues muchas experiencias con las que las personas se van a poder ver identificadas. O sea pa- que yo creo pasar, que van a poder disfrutar de la lectura. Pues desde pa- aquí pas- también lo recomendamos, por supuesto. y pasar Eh, pasar del ensayo a la ficción es un gran reto, es ¿eh? otro paso. Porque armar una novela, bueno, pues ahora ficción. No, no, no. Es que armar una novela tiene su enjundia, ¿eh? No es nada baladí, así que Yo llevo con esta novela ya cerca de 5 años trabajándola, o imagínate, sea que no es imagínate. cosa Bueno, de un rato para otro. O sea, Sí, 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 sí. muchas Bueno, pues gracias, Begoña, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Viajero Cuántico. Mucha suerte en tus suerte. Nuevos trabajos, en proyectos. tus libros, en los nuevos proyectos. Eres un amor, ¿vale? Tienes una tranquilidad a la hora de expresarte y de transmitirnos tranquilidad en que dado como va el mundo, va muy bien y esperamos pues estar contigo o que tú estés con nosotros en algún otro momento. Gracias por todo, compañera. Gracias. pues Hasta luego. gracias a vosotros dos, muchísimas gracias. Yo encantada de estar con vosotros. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.